en los que me preguntaban tenían dudas sobre el segundo parcial. Yo creo que ya estamos sobre 4, dentro de 3 domingos volvemos otra vez a estar en el segundo parcial. Entonces, los videos de 15 minutos que ustedes, la universidad les sube a la plataforma como videos introductorios de los temas que vamos a tratar, esos traen unas preguntas, ¿verdad? Al final, así lo han trabajado. A partir de este semestre, esas preguntas que están en esos videos ya no se van a utilizar. Solamente es para que ustedes vean el video introductorio del tema que se va a tratar en la semana. Entonces, lo que se va a hacer es que de las clases se van a sacar las preguntas para examinarlo, como lo hacíamos en presencial. O sea, cuestionario yo no les voy a enviar, no se les va a dar preguntas, sino de lo que vemos en clase, de eso va a venir su parcial. Idéntico a como cuando recibíamos nuestra clase en presencial, ¿verdad? Ustedes acudían a su curso, escuchaban la clase y de ahí, pues venían pues ya sus parciales. Entonces, la misma dinámica se va a utilizar. Como que estuviéramos en presencial, ¿verdad? Porque en presencial no se les daba cuestionario, no se les daba preguntas. Porque me han estado insistiendo en que si yo les voy a dar preguntas, pero no van a haber preguntas. Entonces, si usted se conecta a mi clase, pues ahí mismo va a encontrar las preguntas y las respuestas de lo que se va a trabajar. Yo no pregunto nunca nada que no les explico o que no vemos en la ley. Entonces, no creo que ustedes tengan inconvenientes si se conectan a mi curso. Ahora, si no se conectan, entonces ahí sí, pues yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, porque me resulta que se conectan 50, 60 y al final de semestre resulta que son cientos y cientos los que se examinan. Entonces, pues irlos a traer de la manita para que se conecten si no puedo, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la modalidad. De lo que vemos en clase, de lo que hemos visto desde después el fin de semana siguiente a su primer parcial hasta que son 2 temas, creo, más, aparte del de hoy, los que vamos a ver y ya luego les toca parcial. De ahí vamos a sacar el segundo parcial. El final, todavía estamos en espera de que nos indiquen si solo se va a tratar de los últimos temas que vemos en el semestre o como nos permitían en presencial que podíamos tomar material de todo el semestre. Entonces, en eso estamos pendientes, ¿verdad? Entonces, para aclararles otra vez, no hay preguntas, no va a haber cuestionario, sino de lo que vemos en nuestra clase, eso es lo que va a venir para su parcial. Si usted hace sus anotaciones en su código, si usted toma nota de algo, pues ahí va a estar la respuesta a su parcial. Entonces, espero que por favor me dejen de preguntar porque ya se los he dicho. Entonces, por favor, o si ustedes conocen a más compañeros que reciban mi curso y no se conectan, díganles de que no van a haber cuestionarios, sino que es de lo que vemos en clase, lo que, pues en mi caso, yo voy a examinar. Entonces, voy a tomar la asistencia. Y podemos iniciar. Bueno, teníamos pendiente, vamos a iniciar siempre con la hojita de Word. ¿Se recuerdan que ya llevamos 2 domingos de estar trabajando esa hojita de Word? Entonces, pues ahora no va a ser la excepción. Vamos a empezar para poder anotar lo de la conferencia pasada que tuvimos. Ya habíamos anotado proceso sucesorio intestado extrajudicial, ya habíamos hecho la anotación de identificación de tercero y ahora nos toca hacer sobre la declaración de ausencia. Fundamento legal de la declaración de ausencia, artículo 42 al 76 de Código Civil. No vimos todos los artículos que les hago referencia porque el tema de hoy viene a tomar artículos de esa declaración de ausencia. Del 42 al 76 solo tomamos los principales para poder realizar el trámite de declaración de ausencia. Del artículo 411 al 417, Código Procesal Civil y Mercantil, y del artículo 8 al artículo 10 del decreto 5477. Inclusive, si usted se conecta a mi curso y lleva al día su hojita que estamos trabajando, usted no va a tener problema para mi parcial. Entonces, pues todo depende de ustedes, ¿verdad?
audiencia a la Procuraduría General de la Nación o al Registro Nacional de las Personas, establecimos que sí se daba una audiencia, se corría audiencia a la Procuraduría General de la Nación, pero esta opinión que la Procuraduría General de la Nación no era vinculante para el juez al momento de decretar su auto final judicial, ¿verdad? Ellos no están, no tienen vinculación a lo que diga la Procuraduría General de la Nación por ser órganos jurisdiccionales independientes, ¿verdad? Que administran justicia independientemente. ¿Cómo finaliza nuestro asunto de jurisdicción voluntaria de declaración de ausencia? A través de un auto final judicial. Recordemos que este trámite es el único asunto de los 20 asuntos de jurisdicción voluntarias que es de naturaleza mixta, ¿verdad? Porque se inicia con el notario en jurisdicción voluntaria extrajudicial, pero lo debe de finalizar un juez de primera instancia correspondiente. Entonces, es el único asunto de los 20 asuntos que no finaliza el notario, sino lo finaliza un juez. Entonces, mucho ojo con esto. Edictos, sí, establecimos de que se debía de redactar un solo edicto, lo debíamos de publicar 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro diario de mayor circulación. Estas 3 veces que debía circular ese único edicto que nosotros redactamos, debía de circular por el plazo de 30 días. Entonces, lo que me interesa en este caso con esta hoja de referencia es que ustedes vayan viendo la diferencia en las publicaciones de edictos, en los plazos, cómo finaliza, cuáles llevan audiencia, cuáles no llevan audiencia, si es vinculante esa audiencia de la Procuraduría General de la Nación, si no es vinculante, cuál es el trámite de naturaleza mixta, cuáles son los que finaliza el notario, cómo finalizan los procesos, porque hemos visto que todos inician de la misma manera, ¿verdad? Pero finalizan de diferente forma. Entonces, bueno, se los voy a dejar un minutito por si no han terminado de copiar. Si tienen su hoja, lo pueden hacer. Si no lo tienen, pues en su cuaderno y ahí ustedes van haciendo su hoja. Porque les digo, sí les va a servir bastante. Entonces, dejémoslo un minutito en lo que logran terminar de copiar. Por lo menos la declaración de ausencia, porque ya tienen que estar al día en los otros 2 procesos. Y asimismo les indico que con la declaración de ausencia terminamos los 3 primeros asuntos de jurisdicción voluntaria a los cuales al notario se le facultó para conocer, tramitar y resolver asuntos que no eran litigiosos, ¿verdad? Que en el Código Procesal Civil y Mercantil están regulados del año de 1964, ustedes lo recuerdan, y fueron los 3 primeros que nos dieron esa facultad de poderlos conocer y a partir de este diligenciamiento que se dio de la mejor manera de los notarios de ese entonces, fue que nos facultaron con los siguientes procesos a través del decreto 5477. Entonces, a partir del tema de hoy, empezamos ya a aprender esos asuntos que a partir del año de 1977 empezamos a conocer, a resolver como notarios. Entonces, espero que ya hayan logrado copiar. Les voy a dejar de compartir y voy a empezar con las diapositivas. Bueno, este tema que vamos a tratar hoy es un poquito largo, es fácil de entender, pero es un poquito largo. Si no nos diera tiempo de poder terminar el tema el día de hoy, vamos a dejar hasta donde llegue la hora de nuestro curso y lo que continúe lo vamos a finalizar el próximo domingo con el tema nuevo que ya nos toca avanzar, porque pues sí son 90 minutos nada más los que nos dan o los que tenemos para este tema, pero pues me gusta profundizar un poquito para que ustedes tengan
y no se me pierdan un poquito en lo que vamos haciendo. Entonces, vamos a trabajar el tema. Si no terminamos, lo iniciamos el próximo domingo y luego continuamos con el tema del próximo domingo. Entonces, Derecho Notarial 4, nuestro curso, Código FG 143, estamos en la semana número 9, ya estamos casi a mediados de nuestro semestre. El tema es la disposición de bienes y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Hablemos primero, vamos a ir sacando acepciones para que vayamos entendiendo más o menos a qué se refiere este asunto de jurisdicción voluntaria. Recordemos que disposición, eso ustedes lo aprendieron en derecho civil, es aquel derecho que tienen todas las personas, o la mayoría de las personas, porque hay excepciones a eso, de transmitir la cosa o el bien, veámoslo así, por un acto inter vivos o entre vivos o mortis causa, para después de la muerte. Y pues un acto inter vivos es la propia enajenación de un bien inmueble y aplica, como les indico, tanto para transmitir esa propiedad en un acto entre vivos como a título oneroso. Todo propietario de un bien, ya sea bien mueble o inmueble, tiene el derecho, y la ley no le pone limitación, de transmitir su propiedad a una tercera persona. Entonces, podemos decir que esta disposición es uno de los principales principios que fundamentan al dominio de los bienes, tanto muebles como inmuebles. Entonces, esa disposición es aquel derecho que todos nosotros como personas tenemos de transmitir nuestras cosas o nuestros bienes a tercera persona a través de un acto entre vivos o a través de una disposición mortis causa o posterior a nuestra muerte. Disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Este también es un derecho similar, ¿verdad? Que tiene el propietario también de transmitir a un tercero un bien que le pertenece, siempre con un acto entre vivos, ya sea a título oneroso o a título gratuito, ¿verdad? Estamos hablando de compraventa, de donación, o a través de una disposición mortis causa, una donación mortis causa, o un testamento también. Esa es la disponibilidad que todos nosotros tenemos. En el caso, hablábamos de que hay excepciones a este derecho que todas las personas tenemos, hay excepciones a este derecho, y es el caso del menor de edad, del incapaz, del ausente, ¿verdad? Porque sus facultades necesitan ser ejercidas a través de un representante legal. Estas facultades para estas tres figuras jurídicas están limitadas para poder disponer o tener la disponibilidad de sus bienes. Y para poder, no es que no lo puedan hacer, lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer a través de un representante legal. Y para que el representante legal pueda ejercer ese derecho de disponibilidad o de disposición, se necesita de una autorización judicial para poderlo realizar. Entonces, aquí vamos viendo más o menos por dónde va nuestro tema. Gravamen, recordemos que es un gravamen, eso ustedes lo aprendieron en Derecho Civil 3. Y gravamen, recordemos que son aquellos derechos reales de garantía, ¿verdad? Que constituyen una carga o una limitación a un bien mueble o bien inmueble. Es establecida por el propietario del bien, ¿verdad? Con el propósito de garantizar el cumplimiento de una obligación o de una responsabilidad. Y pues nuestra legislación tiene regulado como esos derechos reales a la hipoteca cuando recae sobre bienes inmuebles o a la prenda cuando cae sobre bienes muebles. Entonces, es otro tema que debemos de recordar para poder desarrollar. Veamos, entonces nuestro tema de hoy es disposición y gravamen de bienes no de personas
como persona normal o como persona que establece el Código Civil, ¿verdad? Que es capaz de contraer derechos y cumplir obligaciones por sí misma. Si no, vamos a verlo a través de las figuras jurídicas cuando esta persona no puede ejercer sus derechos y obligaciones por sí misma. En este caso van a ser los menores de edad, los incapaces y los ausentes. Estos trámites los vamos a encontrar regulados del artículo 11 al artículo 13 del decreto 5477. Pero les tengo una muy buena noticia, que el tema de hoy nos encierra en un solo título. Vamos a aprender 6 procesos o 6 asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, 6 procesos que vamos a aprender hoy, más 3 que ya hemos conocido. Ya hoy vamos a cerrar nuestro curso sabiendo 9 asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, ya solo vamos a tener que aprender 11 más. Entonces, casi que ya vamos a la mitad, ¿verdad? Porque los vamos a dividir porque son diferentes formas de los asuntos. Por lo menos hay disposición de bienes de menores, cuando un bien inmueble está a nombre de un menor y se desea disponer de ese bien. Hay disposición de bienes de ausentes, ¿verdad? Por eso el tema de la semana pasada de los ausentes va a tener mucha relación con lo que vamos a ver hoy. Espero que pues haya quedado todo muy claro para no tener inconvenientes. Y vamos a ver la disposición de bienes de incapaces. Son 3 procesos diferentes. El trámite es similar, solo vamos a ir viendo las variantes, por eso encierra en un solo título 6 asuntos. Vamos a ver también el gravamen de bienes de menores, el gravamen de bienes de ausentes y el gravamen de bienes de incapaces. Entonces, dentro de un título que tiene contemplada la ley, vamos a estudiar 6 asuntos diferentes. Esa es una gran ventaja para ustedes, porque entonces ya con hoy ya tenemos 9. Ya nos falta uno para llegar a la mitad, va a ser menos. Y si de estos 6 que vamos a aprender hoy, aprenden bien el trámite en general, pues ya se saben 6 procesos en uno solo. Bueno, entonces vamos a iniciar. El Código Civil establece o nos regula un régimen protector especial a favor de estas figuras jurídicas, que son los menores, que son los incapaces o que son los ausentes. Estas 3 personas tienen algo en común, de que no pueden hacer valer sus derechos por sí mismos de una manera directa, como el resto de las demás personas. ¿Por qué? Porque estas 3 personas, menores, incapaces y ausentes, ellos solamente poseen derecho de goce, más no el de ejercicio que nosotros tenemos para actuar jurídicamente. ¿Qué quiere decir entonces? Que estas 3 figuras jurídicas, para contraer obligaciones, ejercer derechos, la ley ha preveído que intervenga una persona en resguardo de sus intereses, al no poder hacerlo por ellos mismos, ¿verdad? O directamente, a efecto de que puedan suplir esa limitación que tienen estas 3 personas. La ley ha establecido la figura de los representantes legales, que para cada uno de ellos recibe un nombre distinto y lo vamos a aprender hoy, ¿verdad? Quien puede ejercer la patria potestad en el caso de los menores son los padres, por eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, la ley dejó establecido o regulado esta situación para las personas que no pueden ejercer sus derechos y contraer sus obligaciones por sí mismos. Entonces, se creó esta disposición o este asunto de jurisdicción voluntaria. Veamos. Hablemos primero de los representantes de los menores de edad. ¿Quién ejerce la representación de los menores de edad a través de la patria potestad? De conformidad con el artículo 252 del Código Civil, sabemos que son los padres de los menores. Entonces vamos a recordar eso, porque ustedes también ya lo deben de saber, ya ustedes ya lo saben. Yo creo que me atraso con ustedes porque al regresarlos a querer estudiar lo de la patria potestad, porque
pues ustedes lo saben mejor que yo, lo tienen más fresco que yo. Entonces, pero vamos a leer para los que ya se les olvidó. Recordemos lo que en sí consiste la patria potestad. ¿Y qué es la patria potestad? Recordemos primero que la patria potestad es aquel derecho que tienen los padres o las madres, en el caso de ser madre soltera, de representar legalmente a un menor o a un incapaz en todos los actos de su vida civil. Entonces vamos a ir al artículo 252 y establece: la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho declarada judicialmente, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. O sea que si la madre no está casada, unida de hecho con el padre del menor, la patria potestad la ejerce la madre del menor. Y contrario censo, si el padre es el que tiene a los hijos y no viven con la madre y no están casados y no están unidos de hecho, es el padre el que ejerce esa patria potestad. Los hijos mayores de edad, dice, permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Entonces, como podemos ver, la representación legal de los menores a través de la patria potestad la ejercen los padres, ¿verdad? Para la disposición o gravamen de bienes de menores, ya sea muebles o inmuebles, por los padres, como regla general, que sí estén los padres y que estos sean los que ejerzan esa representación legal del menor. Les está limitada esta representación legal. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces, y eso es lo que ustedes, me voy a salir un poquito de este tema, pero es importante que ustedes lo sepan. Cuando a su oficina llegue alguien y les diga: mire, licenciado, fíjese que yo quiero donarle a mi hijo, pero él tiene 5 años, una propiedad. ¿Lo podemos hacer? Usted perfectamente le dice que sí, lo puede realizar, pero usted debe de hacer entre sus obligaciones notariales, eso también se lo voy a repetir porque eso lo aprendieron el semestre pasado, esa obligación previa a realizar el instrumento público, a darle la asesoría de la mejor manera a su cliente y decirle: sí, usted lo puede realizar, pero le hago la salvedad de que al momento de que esa propiedad pase al menor, esa propiedad no se puede vender, esa propiedad no se puede hipotecar a menos de que sea con una autorización judicial, y esa autorización judicial debe de ser probada porque existe una absoluta necesidad para el menor y una evidente utilidad para el menor o para el incapacitado. Si no se prueba esto dentro de un asunto de jurisdicción voluntaria o dentro de la vía judicial, no se puede dar la autorización para que se pueda disponer de la propiedad. Entonces, usted advirtiéndole eso a la persona, y la persona le dice: me parece, no tengo ningún inconveniente, usted procede a faccionar su instrumento público, porque esto es parte de la asesoría que usted debe de proporcionar previo a realizar un instrumento público. Entonces, aquí ya se los resumí, ¿verdad? Entonces, los padres tienen esa limitación, que no pueden disponer, quiere decir vender, arrendar, o gravar, hipotecar, o dar en prenda propiedades que sean de menores o de incapacitados. Entonces vamos a ir al artículo 264 de nuestro Código Civil para que podamos establecer aquí la limitación. Bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa, si usted no tiene subrayado este artículo, por favor, hoy necesito que usted lo subraye, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad. Ahí está lo que debemos probar. Yo más adelante les voy a explicar qué es una absoluta necesidad y qué es una evidente utilidad.
y previa la autorización del juez. Aquí establece solo el juez porque acuérdense que nuestro Código Civil es de 1964, igual al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces aquí todavía nosotros no teníamos la facultad de resolver un asunto de jurisdicción voluntaria de este tipo. Por eso solo hace mención al juez, pero pues aplicándolo supletoriamente, ya aplica para los notarios, ¿verdad? Al juez competente con intervención de la Procuraduría General de la Nación. Recordemos que por el decreto 2597 no es Ministerio Público. Entonces aquí está el candado, donde los padres no pueden enajenar ni gravar bienes de menores sin una autorización judicial. Entonces, nuestro asunto de jurisdicción voluntaria de disposición o gravamen de bienes de menores es finalizarlo a través de dar esa autorización para que los padres puedan disponer o gravar el bien inmueble o dar en prenda a un bien mueble. Vamos al artículo 265 de una vez para que amarremos aquí este fundamento. El 265, solo vamos a leer el primer, bueno, yo les voy a decir hasta dónde vamos a llevar la lectura, que es lo que nos interesa para el tema de hoy. Dice, tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años. Subraye eso. O sea que un papá puede dar en arrendamiento un bien inmueble de un menor. Si es de 1 año, no necesita una autorización judicial. Si es de 2 años, no necesita una autorización judicial. Pero si la renta va a ser por 3 años, se necesita una autorización judicial. Ni recibir la renta anticipada por más de 1 año. Si usted va a recibir como padre una renta de un bien inmueble y propiedad de un menor, pero la renta se la van a pagar mensualmente, usted no necesita una autorización judicial. Si usted va a recibir 1 año completo de renta, necesita una autorización judicial. Dice, sin autorización judicial. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Vamos ahora a los incapaces. Vamos a ver. Tengo otro artículo que leerles aquí, pero cuando regresemos a ver a los menores lo vamos a leer. Hablemos un poco ahora, antes de entrar bien al tema, quiénes ejercen la representación de los incapaces, de las personas declaradas en estado de interdicción. La incapacidad, recordemos qué es la incapacidad. Vamos a hacer un repaso aburrido para ustedes, porque eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿para qué les vuelvo a repetir? Pero entonces, incapacidad, vamos a establecer que consiste en aquella falta de aptitud legal reconocida a una persona para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí misma. Esa que, o sea, no tiene la aptitud legal, no puede, ¿verdad? Por alguna u otra situación. Recordemos que la doctrina toma la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Si eso lo vieron ustedes en Civil 1 y lo tienen que tener por ahí guardadito. Entonces, hablemos un poco de la incapacidad absoluta. Vamos al artículo 9 del Código Civil, y es el cual establece los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden hacer asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme. Incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época que se verificara. Entonces, la incapacidad absoluta, de conformidad con la doctrina, porque nuestro código sigue esa corriente de la doctrina, pero no lo establece claramente. Es el artículo 9, ¿verdad? Toda persona que adolece de enfermedad mental tiene incapacidad absoluta. Si usted no tiene esa anotación en su código, pues es el momento que ahorita colóquele ahí sobre el artículo 9 la incapacidad absoluta, para que usted se pueda recordar.
Ahora hablemos un poquito de la incapacidad relativa. La incapacidad relativa, recordemos que es aquella falta de aptitud legal de conformidad con la doctrina de carácter temporal, o sea que solo va a poderse ejercer por un tiempo, porque puede ser que la persona posterior a algo que pueda pasar regrese a tener capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones por sí misma. Entonces, por eso se le denomina relativa, porque es de carácter temporal. Veamos el artículo 13. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Entonces ellos tienen como poder ser capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Veamos el artículo 14. Bueno, entonces si usted gusta, hágale ahí la anotación que es la incapacidad relativa de conformidad con la doctrina. Artículo 14. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. ¿Quiénes son los representantes legales de los incapaces? Si están los padres, pues los padres, que en este caso van a ser los tutores, ¿verdad? Y pues son los que representan al incapaz. Entonces vamos a ir ahora al artículo 308, siempre de nuestro Código Civil. Espero que lo tengan por ahí con ustedes, porque este código no lo vamos a dejar de utilizar en todo nuestro curso. 308, tutores legales. Aquí hay una excepción cuando esos tutores no son los padres del incapacitado. Los directores, dice, o superiores de los establecimientos de asistencia social que acojan menores o incapacitados son tutores y representantes legales de los mismos desde el momento de su ingreso, y su cargo no necesita discernimiento. Entonces ellos ejercen una tutela legal, ¿verdad? Si no son los padres los que ejercen esa representación legal y la patria potestad, van a ser estas personas las que van a ejercer a través de la tutela, una tutela legal, ¿verdad? Entonces, en conclusión, quienes representan a los incapaces les vamos a denominar tutores. Los tutores son los encargados de estas personas que son declaradas en estado de interdicción legalmente. Vamos viendo la diferencia entre quién representa a un menor y quién representa a un incapaz. Veamos ahora el representante de los ausentes. Esto lo tenemos que tener más fresco porque lo estudiamos la semana pasada. Bueno, entonces, para disponer o gravar de los bienes de un ausente declarado ya legalmente, se deben tener presentes las facultades de un representante. Recordemos que por ser un trámite mixto, lo inicia la declaración de ausencia. Inicia por un notario, finaliza a través de un juez. Se recuerdan que en las fases de la declaración de ausencia llegó el momento o la fase en que el notario deja de conocer y remite el expediente a un juzgado. El juzgado, al momento de recibir su expediente, como medida precautoria, podría ser una medida de urgencia, nombra un defensor judicial al ausente, el cual este defensor judicial tiene una función específica y limitada. Que esta función específica es en ese momento es empezar a representar al ausente, ya sea judicialmente, porque tiene una demanda en su contra o porque tiene que entablar una demanda en contra de alguien. Es limitada porque es solamente eso lo que puede realizar ese defensor judicial. Posterior a eso, ya al momento de ser declarado ausente, se le nombra un guardador del ausente. Este guardador va a conservar los bienes, va a representar los derechos e intereses del ausente, así como la representación judicial en cualquier clase de juicio que el juez le ha nombrado. Entonces, vamos a ver primero estos artículos y luego vamos a hablar del administrador. Entonces, este guardador del ausente, vamos a ir al 415 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si usted no tiene su código, pues apunte por ahí y después lea. Vamos a ver esas facultades que tiene ese guardador
guardador del ausente, 415. Si su código no tiene epígrafes, en el 415 usted colóquele facultades del guardador del ausente y que regule el 415. Dice, por ministerio de ley, el guardador queda investido de todas las facultades generales y especiales que se requieren para la defensa en juicio. Pero para transigir, someter asuntos al proceso arbitral y repudiar herencias o donaciones y legados, necesita de autorización judicial. Empezamos ahí. Estas mismas facultades tendrá el defensor judicial nombrado para representar al presunto, porque acuérdense que cuando hay un defensor judicial no ha sido nombrado, no ha sido declarado todavía, sino que es presunto ausente durante las diligencias a que se refiere esta sección. El juez discernirá el cargo al guardador y extenderá la credencial que acredite la representación y previo inventario, avalúo de los bienes y otorgamiento de la garantía de la manera establecida en el Código Civil, se le harán entrega de los mismos, pero se le van a hacer entrega de esos bienes solo para guarda y conservación, no para disponer, no para gravar. Para eso necesita el guardador del ausente y representante legal en ese entonces una autorización judicial, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Discernido el cargo, continuemos, o formalizada la entrega de bienes si los hubiere, el guardador asumirá la representación del ausente, cesando desde ese momento en sus cargos el defensor judicial y el depositario. Por eso el defensor judicial es limitado, tiene esa función limitada. Si no hubiera recaído en alguno de ellos el nombramiento del guardador. Entonces, primero va un defensor judicial en lo que se termina de tramitar o de declarar ausente, luego se nombra un guardador del ausente. Vamos a ir al artículo 47 del Código Civil. Por eso fue que la semana pasada no vimos todos los artículos de la ausencia, porque hay muchos que van relacionados con el tema de hoy. Aquí estamos, artículo 47 del Código Civil. Declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes del ausente. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o la Procuraduría General de la Nación pueden denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento del guardador de sus bienes. ¿Para qué? Para que pueda él administrarlos. Vamos al artículo 55. Administración por los parientes. Guardador del ausente le va a denominar cuando el que vaya a representar al ausente no sea su familiar. Si es un pariente, vamos por eso a leer el artículo 45. Cuando es administrado por los parientes. La administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijo del ausente, y a falta de ellos por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el primer asunto de jurisdicción voluntaria, que era el proceso sucesorio intestado extrajudicial? Vimos que el Código Civil daba una numeración de personas llamadas a heredar y que iba excluyendo si no estuviera ninguna de esas figuras. Que primero eran los que tenían primero derecho a heredar, era el cónyuge supérstite y los hijos. Si no habían hijos, cónyuge supérstite y padres. Si no había cónyuge, los padres. Si no había padres, los parientes colaterales hasta el cuarto grado de ley. Entonces es la misma tablita que vimos en proceso sucesorio, la que va a aplicar el juez, en este caso, al momento de nombrar un administrador de los bienes del ausente, y se le va a nombrar administrador, se le va a llamar administrador de los bienes del ausente porque va a ser un familiar el encargado de administrar esos bienes. Entonces, espero que nos vaya quedando un poquito claro. Defensor judicial, al momento del que el juzgado recibe el expediente para que tenga quien represente al presunto ausente en lo que se termina de dilucidar el asunto de jurisdicción voluntaria. Al momento de resolver el juez a través de ese auto final judicial, si el que va a ser el representante legal y el administrador de los bienes es una persona que no es familiar del ausente, le vamos a denominar guardador de los bienes del ausente. Si
el que va a administrar los bienes del ausente y lo va a representar legalmente es un familiar de los que contempla la ley, se le va a denominar administrador de los bienes del ausente. Entonces, tenemos que tener claro eso para poder realizar este trámite que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ir al artículo 56 ahora. Antes de concederse, dice, la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes, y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuera casado. Entonces, antes de que un pariente entre a la administración de los bienes del ausente, se le va a practicar un inventario. ¿Para qué? Para efecto de que tiene que rendir cuentas en determinado momento y en base a ese inventario sea así como entregue las cuentas de los bienes del ausente. Vamos al artículo 57. Los parientes, dice, que solicitaran la administración de los bienes del ausente, en este caso, constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente, mientras no se otorgue la expresada garantía. No cesará la administración del guardador. Entonces, si un pariente va a tomar la administración de los bienes del ausente, debe de otorgar una hipoteca sobre un bien inmueble de su propiedad para garantizar el bien inmueble del ausente, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué la ley prevé esto? Para que el administrador de los bienes del ausente no malverse los bienes del ausente, ¿verdad? No quiera hacer mal uso de ellos y que el fin de querer ser administrador de sus bienes es quedarse con ellos o venderlos y tomar el dinero. No, se debe de constituir una hipoteca sobre un bien inmueble a nombre del administrador de los bienes, que es un pariente del ausente, y cuál va a regir hasta que el administrador de los bienes entregue cuentas. Entonces, la ley sí preveyó mucho el cuidado de los bienes del ausente, ¿verdad? Lo resguardó más que los bienes del incapacitado y los bienes del menor, porque el bien del menor es una limitación temporal, porque cuando el menor ya cumple 18 años, ahí se acabó la representación y el menor puede disponer plenamente de sus derechos, ¿verdad? O inclusive pedir cuentas también. El incapacitado, cuando se da la incapacidad relativa, también solamente es una limitación temporal, ¿verdad? En cambio, el ausente, si el ausente pues nunca aparece y se le declara la muerte presunta, el guardador tiene que dar cuentas a la familia o al resto de la familia que tienen derecho a suceder a este ausente. Por eso el ausente quedó más resguardado por sus bienes que las otras dos figuras. Veamos ahora el artículo 59. Los parientes, dice, que tuvieran la administración de los bienes del ausente, asumirán la representación legal del ausente. Y si pueden subrayar, sería excelente. Y harán suyos los frutos naturales y civiles de los bienes. O sea, ese administrador de los bienes del ausente, pues tampoco va a estar de gratis administrándole al ausente, ¿verdad? Sino que de esos bienes que va a administrar, va a tomar como suyos los frutos naturales y civiles. Frutos naturales quiere decir que si el ausente tenía una finca que produce café, ese fruto del café, la venta de ese café va a ser para el guardador de los bienes del ausente, ¿verdad? Es como pago o retribución a esa administración. Y los frutos civiles, si es una propiedad, tiene que dar en renta, ¿verdad? Por un año, porque vimos las excepciones también, puede hacer suyas esas rentas. Lo que tiene que hacer el administrador de los bienes del ausente es guardar, que no venda, que no se malversen los bienes del ausente, pero sí va a recibir esta compensación que regula el artículo 59. Entonces, vamos al artículo 60, que ya del Código Civil. El administrador dice, aquí viene el candado para el administrador. No podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Entonces, aquí está
la obligación de tramitar en un asunto de jurisdicción voluntaria esa disposición de los bienes del ausente. Entonces, ya teniendo claro quiénes representan a cada una de estas figuras jurídicas, lo recordemos, recapitulemos, menores de edad lo ejerce la patria potestad a través de los padres, ejercen la representación legal. Si están en matrimonio o unidos de hecho, la representación legal la tienen ambos padres. Si son madre soltera o padre soltero, esa representación legal la ejercen solamente el padre que conviva con el niño. Representación legal de los incapacitados, los tutores, pueden ser los padres o pueden ser los directores de alguna institución, dependiendo quién represente al incapacitado. Y el representante del ausente, para efectos de disposición de sus bienes, puede ser el guardador del ausente o el administrador de los bienes del ausente. Aquí vamos a dejar afuera un poquito al defensor judicial, porque el defensor judicial es solo para representarlo en juicio. Entonces, tenemos claro quiénes son las tres figuras que pueden representar a menores, incapaces y ausentes, y por lo tanto son los que deben de realizar el trámite de disposición de los bienes de menores, de gravamen de bienes de menores, disposición de bienes de los incapaces, gravamen de bienes de incapaz, disposición de bienes del ausente, gravamen de bienes del ausente. Entonces, son 6 procesos que tienen que realizar dependiendo a qué persona se le está representando. Así es lo que se debe de probar. Veamos ahora. Cuerpo legal. ¿Qué leyes regulan la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes? Vamos a iniciar con la ley sustantiva, nuestro Código Civil. Para los ausentes del 42 al 77, para los menores y para los incapaces, vamos desde el artículo 252 hasta el 332. En la vía procesal o la ley procesal, Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 420 al 424, y el decreto 5477 del artículo 11 al artículo 13. ¿Por qué vamos a aplicar Código Procesal Civil y Mercantil si en el decreto 5477 está regulado este trámite o este asunto? Porque son muy poquitos artículos los que regulan el decreto 5477 y por supletoriedad vamos a aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil en lo que no encontremos regulado en el decreto 5477. Continuemos. Bueno, vamos a iniciar con el trámite y aquí vamos a ir un poco, vamos a ver, lo vamos a hacer primero para la disposición de los bienes de los menores. Voy a hacer todo el proceso y en el camino, por decirlo así, vamos a ir viendo las variantes que pueden haber para los incapaces, para los ausentes y cuando es el gravamen. Vamos a amarrarlo todo de una vez, porque si empiezo a hacer primero el trámite de menores, luego el trámite de incapaces, luego el trámite de ausentes, primero para la disposición y luego para el gravamen, vamos a pasar más de hora y media aquí sentaditos si no tenemos ese tiempo. Entonces, lo voy a ir de la mejor manera, lo voy a procurar de llevarlo despacio para que ustedes puedan ir comprendiendo. Como les digo, si tienen alguna duda, me escriben. Yo voy a, si logramos terminar hoy, voy a detenerme un par de minutos antes de finalizar para que si tienen alguna duda. Si no nos diera tiempo o si no terminamos el próximo domingo. Si hay dudas, las resuelvo y luego iniciamos con el siguiente asunto. Voy a procurar aquí llevármelo hacia para las tres figuras y para la disposición y para el gravamen. Bueno, ya les dije de que si ustedes saben los tres primeros pasos, si lo quieren ver así, de todo asunto de jurisdicción voluntaria, ya llevan la mitad del proceso, porque todos inician de la misma manera. No finalizan igual, pero inician de la misma manera. ¿A través de qué? El acta notarial de requerimiento.
Esta acta notarial de requerimiento la debe de comparecer el representante legal, ya sea del menor o del incapacitado o del ausente. Vamos a ir primero al artículo 421 para que podamos ver. Bueno, vamos a ir primero, vamos a ver. No, vamos a ir a 420. Ese me interesa más. Para enajenar o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, autorización judicial, probando plenamente, ojo con esto, que es lo que debemos de probar o el requirente nos debe de probar dentro de este asunto, que hay necesidad urgente, subráyeme eso por favor, o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Quiere decir que si vamos a solicitar la disposición del bien de un menor para venderlo, debemos de probar o nos deben de probar que hay una necesidad y utilidad y que el producto de esa venta va a ser utilizado para el menor. No puede ser utilizado para un hermano, no puede ser utilizado para la mamá, no puede ser utilizado para el papá, no puede ser utilizado para el abuelo. Debe ser exclusivamente utilizado para el menor. Si es para un incapacitado, debe de ser utilizado exclusivamente para el incapaz. Para el ausente cambia, porque pues un producto de una venta no va a ser utilizado para un ausente. Puede ser para un ausente que se quiera vender la propiedad porque tenga más propiedades y una de esas está hipotecado y se esté perdiendo porque no hay quien pague esa hipoteca. Entonces se vende una de las propiedades del ausente, se cancela la hipoteca y se guarda el bien. Ahí podríamos dar el ejemplo de que hay una disposición y que va a ser utilizado a favor del representado. Pero entonces, todo el producto que se vaya a recibir de esta licencia judicial para disponer del bien debe ser utilizado exclusivamente para el menor, para el incapaz o para el ausente. Continuemos. Entonces, subrayenme esa parte, por favor, porque eso es lo esencial, eso es lo medular de nuestro proceso. También nos establece cuándo hay utilidad y cuándo hay necesidad. Hay utilidad y necesidad, también subrayadito, por favor, en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes. Dice, cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o incapaz. Al ausente no se le dan alimentos, ¿verdad? Porque pues, es ausente. Pero sí, en el caso de los alimentos, quienes recibieron derecho procesal de familia el semestre pasado conmigo, recuerda que vimos el fundamento de lo que comprendía los alimentos, ¿verdad? Que alimentos no era solo comida, sino el mismo Código Civil nos daba una gama de lo que envolvía la denominación de alimentos. Para los que no recibieron el curso conmigo el semestre pasado, vamos a darle lectura al artículo 278 del Código Civil. Y para los que lo recibieron y no se acordaron, regresemos al 278 para que recordemos esa definición o esa acepción de alimentos, esa denominación de alimentos. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Entonces, si el menor de edad está ejerciéndose la representación a través de un tutor que no sea padre o madre, y el menor no tenga quien le dé esa denominación de alimentos, pero sí tiene esa propiedad, entonces el representante legal va a solicitar nuestros servicios para poder disponer
del bien del menor. En el caso de alimentos, pues la autorización es para rentar, ¿verdad? Pónganle que el ejemplo sea de que el representante legal necesite, el menor no tiene quien le proporcione los alimentos y hay alguien interesado, una institución del Estado que quiera rentar la propiedad del bien del menor, pero recuerden que las instituciones del Estado ellos hacen contratos un poco grandes en plazo y que el plazo sea de 5 años y que les van a pagar renta adelantada por 1 año. Entonces el representante legal del menor, en este caso el tutor, si no fueran los padres, debe de pedir esa autorización judicial. ¿Y para qué se va a probar esa necesidad? Para poder proporcionar los alimentos al menor. En el caso que fueran los padres, si fueran los padres que quieren disponer del menor, del bien del menor. ¿Por qué? Porque el menor está sufriendo una enfermedad grave que necesita una operación, que el ejemplo que esté malo de sus riñoncitos y que necesite diálisis y que los padres prueben legalmente que no tienen esos ingresos y que la vida del menor está en peligro. Entonces ahí sí hay una necesidad urgente para el menor y se debe de probar, no es solo de decirlo. Aquí lo vamos a probar y lo vamos a ver más adelante cómo se prueba, pero eso es lo que más o menos se utiliza o la ley comprende como utilidad y necesidad para disponer de los bienes o gravar bienes tanto de menores como de incapaces. Segundo, cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el de gravarlos. Esto aquí se aplica para las 3 figuras. Hablemos otra vez, retomemos el ejemplo de la finca de café. La finca de café, para poder sostener una finca de café, pues sabemos que pues quiere dinero, a veces quiere créditos y viene y se constituyó una hipoteca, ¿verdad? El ausente antes de ser declarado ausente constituyó una hipoteca y luego se le declaró la ausencia y esa hipoteca está generando deuda y no tengan cómo solventarla, sus parientes no la puedan pagar, entonces se solicita, hay una utilidad que se le va a dar a una segunda hipoteca para pagar la primera y poder seguir conservando ese bien de su ausente. También lo toma la ley de esa manera. Tercero, cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. Era el ejemplo siempre del café, ¿verdad? Que se necesite gravar la propiedad para pagar el gravamen o la hipoteca de otra propiedad, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado. En ese caso, la ley también dejó establecido que se podía realizar el trámite. Entonces, aparte de estos 3 numerales que regula el artículo 420, pues hay más cosas que probarle a los jueces, hay más cosas de utilidad y necesidad que la ley en ese momento no preveyó, pero que se pueden, si se prueban dentro del proceso, pues nosotros como notarios podemos dar esa autorización para disponer. Vamos a ver, vamos al artículo 421. Porque esta acta notarial de requerimiento debe de cumplir ciertos requisitos y son 5 requisitos esenciales los que nosotros como notarios debemos de cumplir en esa acta notarial de requerimiento. El solicitante, dice, manifestará ante el juez, pues aquí es ante notario, ¿verdad?, el título con que administra los bienes, el cual deberá acreditar. Entonces, ¿con qué acreditamos la representación legal de un menor de edad? Con un certificado de la partida de nacimiento. ¿Con qué acreditamos la representación legal de una persona declarada incapaz? Pues con un auto judicial donde fue declarado en estado de interdicción y desde qué fecha fue declarado en estado de interdicción. Para un representante del ausente, un administrador de los bienes del ausente, va a probar acreditar esa representación a través de ese auto final judicial que se dictó en el asunto de jurisdicción voluntaria notarial de declaración de ausencia. Entonces, eso es lo primero que nosotros como notarios debemos de solicitarles a las personas que quieran realizar este asunto de jurisdicción voluntaria, de disponer o de gravar bienes, ¿verdad? Que nos acrediten fehacientemente que son representantes de las figuras jurídicas que estamos viendo. Número 2, los motivos que obligan a solicitar la licencia. Si es en caso de enfermedad, pues certificados médicos, recetas de medicina, laboratorios, todo lo que ustedes consideren oportuno para probar
el motivo por el que se está solicitando la licencia. Si fuera para cancelar una hipoteca, pues una carta de un banco, ¿verdad? Donde diga que se debe tal cantidad y que si no se paga se va a perder la propiedad, podría ser el ejemplo. Tercero, los medios de prueba para acreditar la utilidad y necesidad del contrato u obligación. La misma situación. Las bases del contrato respectivo. Cuando se requiere, se establece aquí las bases del contrato respectivo. Muchas veces nos equivocamos al pensar que es una minuta del contrato que se debe de agregar, y no es así, sino en el acta notarial de requerimiento se debe de establecer las bases de cómo se va a llevar a cabo, en el caso de que fuera una disposición, una compraventa, de cómo se va a llevar a cabo ese instrumento público, ¿verdad? Se debe establecer quién va a ser el vendedor, en este caso el menor, el incapaz, o que se va a vender algo del ausente. ¿Quién va a ser la persona que va a comprar? ¿Quién es el comprador, si ya lo tuvieren? ¿Quién va a ser el notario encargado de redactar ese instrumento público, de autorizar ese instrumento público? Y que no podemos ser nosotros mismos. Tiene que ser un notario distinto al notario que está resolviendo el asunto de jurisdicción voluntaria de disposición de bien de menor de incapaz ausente. No podemos hacer porque hay conflicto de intereses y luego les voy a explicar por qué no podemos nosotros. Tiene que ser un notario distinto, ¿verdad? Se tiene que establecer el precio y vamos a ver cómo se establece ese precio de ese bien inmueble en el mercado, ¿verdad? ¿En qué se va a utilizar ese dinero? En el caso de ser una disposición, ¿en qué se va a utilizar? Y cuánto va a sobrar y qué van a usar, para qué van a usar lo que sobre o si se va a acabar en lo que tienen que hacer en el caso de enfermedad. Eso también lo debemos nosotros como notarios dejar establecido en nuestra acta notarial de requerimiento. Los bienes que administra, dice, con designación de los que propone enajenar o gravar. Esto se da en el caso de que el menor, el incapaz o el ausente, tenga más de un bien. Entonces se debe establecer en el acta notarial de requerimiento cuáles son los bienes de propiedad del menor, del incapaz o el ausente. Si son 3 casas, describirla, finca, folio, libro de cada una de ellas, ubicación, todas las especificaciones que den y por lo tanto para poder acreditar esto ya con documentalmente, pues las certificaciones que nos extiende el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces todo lo que vamos a quedar plasmado en esta solicitud, en esta acta notarial de requerimiento de conformidad con el artículo 421, todo debe de quedar comprobado documentalmente. Podemos utilizar declaración testimonial, pero va a depender de lo que querramos hacer, ¿verdad? De esa disposición o de ese gravamen. Entonces, por favor, es lo que tenemos que tener bien claro qué es lo que debe de quedar establecido en nuestra acta notarial de requerimiento. Esta acta es un poquito más larga de las que normalmente pues, hacemos en los otros asuntos porque ven que tiene más requisitos que aparte que lo del Código de Notariado nos regula. Entonces, así queda nuestra acta notarial de requerimiento con todos los documentos que pues nos haga llegar la persona que está requiriendo. Luego dictamos nuestra primera resolución de trámite. Eso la vamos a dejar siempre por último para que yo les pueda explicar qué es lo que vamos a establecer ahí. La notificación, ya sabemos que debemos de notificar la primera resolución al promoviente o al requirente. Y vamos a ir ahora al decreto 5477. Al artículo 11 primero. Solicitud, dice, bueno, como epígrafe tiene disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Artículo 11, solicitud. La solicitud habla de solicitud también, pero nosotros sabemos que de conformidad con el artículo 2 del decreto 5477, ese principio que todas las actuaciones van a quedar en actas notariales, aunque diga solicitud, ya sabemos que es acta notarial. La solicitud para disponer o gravar bienes de menores incapaces o ausentes puede presentarse y tramitarse ante notario, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 420, 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces vimos que 421 son los 5 requisitos, ¿verdad? Y el 420 es de probar la utilidad y la necesidad. Vamos ahora a... dejemos solo hasta el artículo 5, hasta el artículo 11, y ahí regresamos a leer el 12, pero más adelante. Entonces se da la notificación de esa primera resolución. Paso número 4 o fase número 4, recepción de los medios de prueba.
Si la prueba ofrecida es la prueba testimonial, ¿verdad? Ya sabemos que la debemos de realizar en acta notarial de declaración de testigos, aplicando los artículos 134, 148, 149, Código Procesal Civil y Mercantil, que leímos la semana pasada, ¿verdad? Que es esa fórmula que les dije que de preferencia la copiaran textualmente, ¿verdad? Hacerle saber al testigo el delito en que comete o en que incurre si lo que declara ante nosotros como notarios es falso. Y recordarles nuevamente, si es un acta notarial de declaración de testigo, por testigos. No me los van a poner a todos juntos en una sola acta notarial porque los de la Procuraduría me los van a mandar a componer la plana. Entonces, es 3 testigos, 3 actas notariales de declaración jurada. Es un acta notarial de declaración, de declaración de testigos por persona. No me los van a poner todos en un solo lugar. Bueno, luego de la recepción de las pruebas, vienen otras diligencias que el notario considere necesarias. Puede ser que el certificado de nacimiento que le llevaron como medio de prueba a usted todavía lo ponga en duda sobre la veracidad de los hechos. Entonces usted puede mandar a llamar al médico, ¿verdad? Hacerlo a través de una declaración jurada que declare que de verdad la enfermedad del menor es como la está describiendo en el certificado médico. Entre estas diligencias que el notario considere necesarias, y la ley no lo establece, pero lo ponemos como un paso, es el que vamos a ver ahorita. Este informe de una trabajadora social adscrita a un tribunal de familia. Este informe de la trabajadora social se solicita o se requiere para ver la fase o la situación económica del entorno familiar, podría ser del menor, del incapacitado y del ausente. Se recuerdan que las trabajadoras sociales están adscritas a un tribunal de familia. Los que recibieron procesal de familia el semestre pasado conmigo se recuerdan de la ley de tribunales de familia y que están adscritas a ellos. Y aquí aplica con este informe que solicitamos a esta trabajadora social del tribunal de familia, del juzgado de familia, aplica el artículo 3 en el principio de colaboración de las autoridades, porque la ley no establece que debamos de pedir ese informe, pero en la práctica sí se solicita. Y lo fundamentamos al momento de pedirlo al artículo 3 del decreto 5477, donde las autoridades nos deben de colaborar en todo lo que los notarios necesitemos para poder dilucidar un asunto de jurisdicción voluntaria. Entonces, se solicita al juzgado de familia a través de un memorial, ¿verdad? En lo que le hacemos saber al señor juez que ante nuestros oficios notariales se está tramitando el asunto de jurisdicción voluntaria de disposición de bienes de un menor y que necesitamos que la trabajadora social adscrita a su juzgado, ¿verdad? Que el nombre, porque son varias trabajadoras sociales, pueda emitir un informe en cuanto, y ustedes tienen que establecer qué es lo que quiere que diga el informe de la trabajadora social. Normalmente es un informe socioeconómico. Se recuerdan que el semestre pasado, cuando vimos los juicios orales de alimentos, había dentro del desarrollo del juicio oral de alimentos una fase de donde las trabajadoras sociales iban a los lugares de las personas, tanto que requerían como los que debían de dar los alimentos a sus hogares para ver cómo vivían. Pues esto es similar. La trabajadora social se traslada al lugar en donde está el menor, ¿verdad? Cómo vive su familia, esos representantes legales y hace un informe, realiza un informe. El informe de la trabajadora social lo hace bajo juramento. Aquí es un poco más formal, más con más responsabilidad para la trabajadora social porque se está disponiendo del bien de un menor, ¿verdad? Y debe de indicar la necesidad que logró comprobar al momento de su visita, porque pues ella va a tener responsabilidad de ese informe, ¿verdad? Y lo debe de realizar de la mejor manera. Entonces, remitimos el memorial al juzgado junto con nuestro expediente completo
el juez nos resuelve que va a nombrar una trabajadora social para que redacte o realice ese informe. La trabajadora social se traslada al lugar donde está el menor y la situación económica de su familia, luego regresa a emitir su informe, que hace bajo juramento, ¿verdad? Hace ver estas situaciones y luego nos es entregado ese informe a nosotros los notarios. ¿Se recuerdan que cuando vimos el juicio oral, ese informe socioeconómico nunca lo vimos? Como abogados nunca fue puesto a nuestra vista. Este informe sí nos es entregado a nosotros como medio de prueba para continuar con nuestro trámite. Entonces nosotros debemos incorporar ese informe de esa trabajadora social a nuestro expediente. ¿Cómo vamos a incorporar ese informe? A través de una resolución de trámite, en la cual vamos a indicar que en tal fecha el juzgado nombró a tal trabajadora social para que rindiera su informe sobre la situación económica de la familia, del menor tal y tal, ¿verdad? Y que la trabajadora social, bajo juramento, ya realizó el informe de fecha tal y que nos fue entregado y por lo tanto lo adjuntamos a nuestro expediente. Con esa resolución de trámite incorporamos nuestro estudio socioeconómico al expediente y ya sabemos que con toda resolución, ya sea de trámite o resolución final, debemos de notificar a las partes. Se les notifica a las partes que ya ese estudio socioeconómico fue incorporado al expediente. Entonces, como le digo, este informe de la trabajadora social no está regulado en ley, pero sí en la práctica sí se utiliza para poder dar mayor certeza al asunto que se está resolviendo. Y la Procuraduría General de la Nación lo solicita como como un requisito para poder ellos emitir una opinión. Entonces, no está regulado en ley, pero sí tenemos la obligación de solicitarla. Vamos con los siguientes pasos. Recordemos que en nuestra acta notarial de requerimiento se estableció que se debía de poner las bases del contrato, ¿verdad? Y para eso, pues si era una compraventa, se debía de saber el valor que tuviera el bien inmueble. Entonces, también como esas diligencias que el notario puede mandar a realizar, pues vamos a mandar a realizar que se realice un avalúo del bien, ya sea que se va a enajenar o que se va a gravar, ¿verdad? Lo debe de hacer un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para darle mayor certeza jurídica a ese avalúo. Entonces, vamos a leer el artículo 422, segundo párrafo, que es donde aquí sí nos dan fundamento para poder realizarlo. No textualmente, pero por interpretación lo debemos de tomar de esta manera. 422, segundo párrafo. En caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, ahí entra el avalúo, será practicada por un experto de nombramiento del juez. Entonces, pues normalmente los jueces, y como si es por la vía notarial, nosotros como notarios requerimos a las partes que nos propongan un valuador autorizado para que se pueda evaluar el bien inmueble, ya sea por la hipoteca o por la disposición del bien para venta que se vaya a realizar. Entonces, esto es otro medio de prueba que debemos de tomar en cuenta. Posterior a esto, siguiente paso, vamos a remitir nuestro expediente a la Procuraduría General de la Nación. Le vamos a correr audiencia, se le denomina. ¿Para qué? Para que emita una opinión favorable de nuestro proceso. Se recuerdan que para nosotros los notarios, esa opinión de la Procuraduría General de la Nación sí es vinculante. Si la Procuraduría General de la Nación nos dice en esa opinión no procede la disposición de bien de menor, no procede la disposición de bien del ausente, no procede la disposición del bien del incapacitado, no procede el gravamen del bien del menor, no procede el gravamen del bien del ausente, no procede el gravamen del bien del incapacitado, no podemos emitir nuestro auto final. Entonces, sí debemos de acreditar fehacientemente todo lo que nosotros estamos realizando para que la Procuraduría emita un dictamen favorable y que nosotros podamos autorizar, ¿verdad? A través de ese auto final o resolución final, el que se pueda gravar o que se pueda disponer del bien del menor. Entonces, veamos ahora.
Vamos a ir al artículo 12 del decreto 5477. Pruebas, dice el notario, con audiencia a la Procuraduría General de la Nación y notificación al protutor o representante del menor en su caso, mandará a recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuantas diligencias sean convenientes, que fue lo que ya vimos. En el caso que fuera necesaria la tasación de bienes, será practicada por un valuador autorizado de conformidad con la ley, que es lo que vimos del 422 también. Ahora vamos a regresar entonces, después de que si la opinión de la Procuraduría General de la Nación fue favorable, ¿verdad? No nos diga si procede, ¿verdad? Disponga o grave los bienes de estas tres personas. Emitimos nosotros como notarios esa resolución final o auto final, ¿verdad? En la cual vamos a declarar la utilidad y la necesidad de que se pueda disponer o que se pueda gravar el bien del menor, del incapaz o del ausente. Vamos a leer primero el 420, bueno, vamos a ir primero al artículo 13, porque aquí es donde yo necesito hacerles alguna referencia. Artículo 13 del decreto 5477. Una vez recibida la prueba, el notario dictará resolución. Aquí mucho ojo con esto y si me lo pueden subrayar sería excelente. Dictará resolución bajo su más estricta responsabilidad. Así que usted como notario, en la mayoría de procesos hemos hablado que en asuntos de jurisdicción voluntaria no se vuelve cosa juzgada y esta no es la excepción. Pero aquí la ley nos establece que si usted va a resolver a través de un auto final que hubo declaratoria de utilidad y necesidad para vender los bienes de un menor y logran comprobar de que aquí no se probó lo que se debía de probar, que no había utilidad y necesidad a través de un juicio posterior, usted como notarios tiene responsabilidades civiles y penales de lo que está resolviendo. Es de los artículos, de los asuntos en los cuales sí tenemos responsabilidad como notarios de lo que vamos a resolver. Dice, la cual deberá contener, nuestra resolución debe contener los requisitos que determina el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita lo vamos a ir a ver. Una vez, una vez dictado el auto, remitirá el expediente para los asuntos, para los efectos de lo prescrito por el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, háganme el favor de subrayar esta parte donde resolvemos bajo nuestra responsabilidad, por favor. Entonces, como ya sabemos, ¿verdad?, cuál es la utilidad y cuál es la necesidad, el mismo decreto 5477 nos refiere al 423 del Código Procesal Civil y Mercantil al momento de realizar nuestra resolución final o auto final. Debemos de recordar que lo hacemos bajo nuestra responsabilidad, una estricta responsabilidad de responder por daños y perjuicios ante quien lo requiera en su debido momento. Dice, recabada la prueba, 423, y oído a la Procuraduría General de la Nación, el juez, en este caso el notario, dictará el auto que debe contener. Se recuerdan que hemos visto que los autos o las resoluciones son de redacción discrecional, ¿verdad? Que el notario puede redactarla de la mejor manera, pero en este caso sí nos da los requisitos que debe de cumplir nuestro auto final. Dice, si son o no son fundadas las oposiciones que se hubieran planteado, en el caso de que se diera alguna oposición por alguien. La declaratoria de utilidad y necesidad en su caso. Usted declara que hay utilidad y necesidad de vender el bien del menor y tiene que poner los motivos por los que usted como notario considera que se debe de dar esa autorización para disponer del bien del menor, del incapaz o del ausente. Numeral 3, la autorización para proceder a la venta o gravamen de los bienes fijando las bases de la operación. O sea, usted va a autorizar en esa resolución final que el representante legal pueda vender el bien inmueble a la persona que le indicaron en el acta de requerimiento. No puede variar la persona en el valor que se estableció en el avalúo fiscal. No pueden venderla por un valor menor. Mayor sí, pero menor no. Y
el notario vuelve a hacer constar quién va a ser el notario encargado de la autorización de esa escritura pública, ¿verdad? Y el precio. 4, el nombramiento de notario, ahí está. Por eso les digo yo que no puede ser el mismo notario que resuelva el asunto, sino que tiene que ser un notario diferente. Y la determinación de los pasajes conducentes del expediente. O sea, que el notario que realice la escritura pública debe de transcribir pasajes importantes del expediente en la escritura pública, en la que comparecerá también el juez. En este caso, pues es el notario. En el numeral 4, regresemos un poquito, y eso también ya imagino que lo voy a hablar de más porque ustedes lo saben. Artículo 29, numeral 9 del Código de Notariado. Vamos a recordar un poquito. En los instrumentos públicos, ¿qué debe de contener esos instrumentos públicos? En el numeral 9 regula la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley. La ley en el Código Procesal Civil y Mercantil está regulando. Como notario, usted tiene que transcribir cosas importantes en esa escritura. Y lo debe de hacer. Si se realiza una escritura de disposición de bien, en este caso de compraventa de un menor de edad, y no se transcriben partes importantes del expediente, no se lo van a operar en el registro de la propiedad. O que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto en contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial. El acto o contrato fue precedido, en este caso, de una autorización judicial. La ley establece una licencia para poderlo hacer. Entonces, sí o sí, en esa escritura de compra-venta, que es lo que se va a realizar, deben de transcribir las partes importantes del expediente. O procede, dice, de las diligencias o administrativas. Otra cosa muy importante que se me estaba pasando decirles es de que cuando ya se realiza esa resolución o auto final y se realiza el instrumento público, sí o sí se debe de realizar una escritura de compra-venta. Tiene que ser oneroso la negociación o el negocio jurídico, tiene que ser oneroso. No puede ser una donación. Un representante legal de menor, incapaz o de ausente no puede pedir autorización para realizar una donación, porque se recuerdan que el contrato de donación es como un regalo que la persona está dándole a otra, disponiendo de sus bienes. En este caso no se puede solicitar una licencia para donar un bien, tiene que ser oneroso, porque el dinero que se obtenga de esa venta debe de ser utilizado para cubrir lo del menor, lo del incapaz o lo del ausente. Regresemos otra vez. Ya terminamos el numeral 4. Dice, tratándose de la venta de bienes, en este caso el notario podrá disponer que se haga en pública subasta, si en caso no hubiera comprador del bien en ese momento, que no se haya podido en todo el proceso conseguir un comprador, fijando los términos de la misma. ¿Se recuerdan que la pública subasta también está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil? La declaratoria de utilidad y necesidad la hará el juez siempre bajo la responsabilidad, aquí es el notario, de todos los que hubieran intervenido en la diligencia. O sea, todos tienen responsabilidad civil y penal, en este caso notario, en este caso el que requiere sus servicios, la trabajadora social, el médico que certificó que la persona, el incapaz o el menor estaba enfermo, el evaluador del Ministerio de Finanzas Públicas, los testigos que usted va a hacer comparecer dentro de su proceso. Todos tienen responsabilidad dentro del expediente. Es el único asunto o los únicos 6 asuntos de jurisdicción voluntaria donde la ley otorga responsabilidad civil y penal a toditos los que intervienen en ese asunto, empezando por usted como notario. Usted es el primerito que la ley va a llamar a la hora de que hay un inconveniente con esa disposición o con ese gravamen de los bienes de menores, de incapaces o ausentes. En el caso del ausente, si el ausente aparece, usted como notario le debe responsabilidad civil y penal a esa persona que ya no es ausente en ese momento, ¿verdad? Y todos los que intervinieron en él, si en caso se logra probar o no se prueba de que el dinero se utilizó para lo que se estableció en ese auto final. Entonces, por favor,
tenga mucho cuidado con esto porque pues es un poquito delicado. Continuemos. Bueno, ese auto final, pues ya sabemos que lo debemos de notificar, ¿verdad? Se notifica. Posterior a ello viene el otorgamiento de la escritura pública. Si se trata de una disposición, es decir, de una enajenación, sabemos que el instrumento idóneo va a ser una compra-venta. Esa compra-venta, recordemos que esto ya está de más, porque esto lo aprendieron ustedes el semestre pasado. La compra-venta va a satisfacer, dependiendo del caso, en los impuestos, el 12% de IVA o el 3% de conformidad con la ley de papel sellado especial para protocolo, timbres fiscales. Es compra-venta. No se puede redactar otro instrumento. Que si es una enajenación, una compra-venta. Donación, no. Donación no se puede hacer. Si el trámite es para, el asunto se dilucidó para rentar, pues es un contrato de arrendamiento, pero nada más. O es una compra-venta o es un arrendamiento. Es lo único que se puede realizar. Si es un gravamen, nosotros ya sabemos que es a través de un mutuo, ¿verdad? Es un instrumento público a través de un contrato también denominado mutuo, ¿verdad? Por el que se va a garantizar la hipoteca o la prenda o la garantía mobiliaria para provecho del menor, del incapaz o del ausente. Sabemos que esta clase de contratos están exentos del pago de impuesto, ¿verdad? Y eso es los únicos instrumentos que se pueden realizar al momento de finalizar estos asuntos de jurisdicción voluntaria, que es disposición y gravamen de bienes de menores, de incapaces y de ausentes. Miren, les repito mucho el título del asunto porque a veces hasta repitiéndose se nos olvida. Entonces, tal vez, miren, a veces el aprender es de repetición y es por eso es que les repito mucho los nombres de los procesos. Bueno, posterior a ello, pues ya se sabe que son obligaciones posteriores o otras obligaciones que ustedes ya conocieron el semestre pasado, de remitir el testimonio especial, ¿verdad?, al director del Archivo General de Protocolos de la escritura de compra-venta o de arrendamiento que se realizó, entregar el primer testimonio al requirente, ¿verdad?, y se deben de remitir los avisos de traspaso, si en el caso de haber sido compraventa, ¿verdad? Dirección de catastro de bienes inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, a catastro de la municipalidad de donde se encuentre el bien, ¿verdad? Y estas obligaciones posteriores, son cumpliendo con el artículo 37, literal A, del Código de Notariado, y también el artículo 69 del mismo cuerpo legal. Se cumple con estas obligaciones, pues el notario que autorizó, pero ustedes como notarios deben de estar sabidos de cómo va el proceso, porque su proceso aún no ha terminado. Porque pues dentro del expediente de jurisdicción voluntaria también deben agregar copia de cómo quedó ese instrumento público redactado para posterior revisión. Y pues ya por último, el último paso, pues debemos de remitir nuestro expediente al Archivo General de Protocolos, ¿verdad?, cumpliendo con el artículo 7 del decreto 5477 para la guarda, conservación, custodia, ¿verdad?, y posterior revisión, porque no se vuelve cosa juzgada, y en estos expedientes tenemos responsabilidad civil y penal. Por favor, entonces, voy a revisar un poquito aquí mi correo si no tienen dudas, si alguien no me ha escrito porque tengo una duda, que todavía tenemos un par de minutitos para poder resolver, y si en caso no hubieran, pues les dejo todavía el transcurso de la semana para que puedan escribirme con alguna duda. No se me vayan a desconectar porque necesito pasar a asistencia. Okay. Porque cabalitos estamos con el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer, porque nos faltó lo que hacemos siempre de último, volver a repasar todos los pasos del proceso. La próxima semana, luego de llenar nuestra hojita, vamos a repasar los pasos un poquito más rápido y luego ya continuamos con el siguiente tema, para que lo hemos hecho de esa manera por si no lograron tomar nota o por si tienen alguna duda. Vamos a repasar esos pasos, esos 16 pasos que vimos hoy de la tramitación,
para poder continuar con el tema, porque sí me interesa que les quede bien, bien claro estos 6 asuntos que vimos hoy. Entonces, solo déjenme tomar nota y, bueno, agradecerles, como les digo, no empecé con los... a repasar otra vez las etapas, porque ya es 1 minuto, ya estamos contra el tiempo, entonces nos vamos a quedar a medias. Mejor lo hacemos el próximo domingo, ya ustedes con sus notas mejor hechas y un poquito más despacio, y luego ya continuamos con el tema que nos corresponde. Entonces, no me queda más que desearles muy buena tarde, gracias por conectarse, nos vemos el próximo domingo y que tengan un excelente inicio de semana.